¿Cuál es su mejor historia de karma instantáneo? Se estaba llevando a cabo una cena familiar, con mi entonces prometida, hoy mi esposa, y su padre, quien es, por ende, mi suegro. La relación entre ellos no es la más cordial. Él se ha tornado un poco difícil con ella tras su divorcio y nuevo matrimonio, y parece que prefiere a los hijos de su nueva esposa en lugar de a mi esposa. Además, siempre está criticándola por cualquier cosa. Al final de la cena, su padre se ofrece a cubrir la cuenta. Bueno, eso es un gesto amable. Mi esposa pide que le empaquen las sobras para llevar a casa, y él comienza con su discurso. Solo se quedarán en el refrigerador y las tirarán, bla bla. Yo le digo, oye, no es tu refrigerador, déjala en paz. En ese momento, ya compartimos el mismo hogar. Se enoja, gritando, no me digas cómo criar a mi hija. Yo le respondo, entonces no le hables así a mi prometida. En un arranque de furia tira la cuenta y el folder hacia mí y dice, fine, que pagues tú, descuidado, y se va de un portazo. La atmósfera se torna incómoda. Yo me siento frustrado por la tensión, y mi prometida me dice, ¿por qué tuviste que iniciar todo esto? Yo termino pagando la cuenta, pero estamos a la espera del recibo. Pasan unos 10 minutos y la incertidumbre me invade. La tensión aumenta. Su padre está afuera, seguramente lleno de rabia y listo para estallar en cuanto salgamos. Le pregunto al mesero, ¿puedo solo pagar y salir? Y él me responde, oh no señor, tiene que esperar al gerente. Resulta que tienen un concurso donde todas las cuentas son ganadoras. Normalmente, se gana una bebida gratis o un aperitivo con la próxima comida. Pero nosotros ganamos el maldito gran premio. Un viaje para 4 personas a Florida, y adivinen qué, yo pagué porque tú te fuiste como un necio. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas, ¿verdad? La semana pasada, tuve una intoxicación alimentaria justo cuando estaba por terminar mi turno. Solo tenía 1 hora más, pero creí que podría aguantar. Mi piel es morena, pero en ese momento, mi cara era un espectáculo, blanca y verdosa. Me sentía fatal. Tuve que ir al baño varias veces. En una de esas, mi jefa salió, y sin miramientos me dijo, ni se te ocurra pensar en irte antes. Solo pude quejarme y correr al baño nuevamente. Unos días después, ella llegó al trabajo. Nunca había visto a nadie tan enfermo y aún de pie. Entró arrastrándose, casi arrastrando los pies, con una palidez extrema, sin maquillaje, un tono verdoso y, para colmo, un poco de vómito en la camiseta. Fue directo a la oficina de los superiores y le suplicó que la dejaran ir a casa. Yo estaba en la sala de descanso, justo al lado de su oficina, y escuché claramente la escena. Él le respondió, no, te necesito aquí. Tenemos camisas y delantales extras si quieres uno. No puedo permitirme que faltes hoy. Parece que lo que se siembra, se cosecha. Cuando era niño, tendría unos 9 años, estaba en un área de comida del aeropuerto con mi papá, esperando nuestro vuelo. Me pedí un montón de cosas, pero mis ojos estaban más grandes que mi estómago y terminé sin tocar mis papas fritas. En lugar de tirarlas, le pregunté a una mujer si las quería, por supuesto, gratis. Al llegar a la sala de embarque, ¿quién nos encontramos? Exacto, la misma mujer. Resulta que ella trabajaba como agente de vuelos en el kiosco principal. Y nos dio la increíble noticia de que nos habían hecho un upgrade a clase ejecutiva. Esa fue la primera vez que volé en clase ejecutiva. Edith, gracias por el oro, amable extraño. Es la primera vez que me dan un premio. ¿Esto es como volar en clase ejecutiva en Reddit? En 6º grado tuvimos una maestra suplente que podría haber estado un poco loca. Apenas llegaba al salón, comenzaba a gritar sobre cosas totalmente al azar. La mayoría de nosotros estábamos tan asustados que ni nos atrevíamos a hablar cuando ella estaba en clase. Un día, mientras ella estaba cubriendo a otra clase, me detuvo en mi camino hacia la oficina. Empezó a decirme lo horrible que era mi clase y que yo era una mala persona y un mal estudiante, cuando en realidad era un niño callado y sacaba puros 10. Seguí caminando y ella me siguió, mirándome fijamente mientras hablaba. En un descuido, chocó de lleno con un gran poste de metal. Yo simplemente seguí caminando mientras ella caía al suelo. Mientras regresaba a casa con unos amigos, noté a un individuo en el carril contiguo que se comportaba de manera inquietante. Cada vez que me detenía en un semáforo en rojo, al encenderse la luz verde, él aceleraba de inmediato, zigzagueando entre los vehículos, interponiéndose imprudentemente y casi causando incidentes. Luego, al llegar al siguiente semáforo en rojo, se detenía de golpe y así, repetidamente, compartíamos la espera en cada señal. Esto ocurrió en al menos 5 luces consecutivas. Finalmente encontró una oportunidad, puso su pie en el acelerador y se lanzó a gran velocidad, seguramente superando el límite permitido.
A aproximadamente 1 kilómetro más adelante, avistamos a un oficial junto a la carretera, con las luces parpadeando y alguien detenido. Todos comenzamos a imaginar, esperemos que sea este imprudente. Y, efectivamente, al pasar, comprobamos que era él. Todos estallamos en risas. La satisfacción fue indescriptible. Estaba conduciendo a casa una noche y en la autopista iba a una velocidad razonable. No había nadie más alrededor, excepto un auto que venía detrás de mí a toda velocidad. Pensé que me iba a adelantar y así fue, pero luego me cortó el paso de una manera muy brusca, sin razón aparente, solo para ser un idiota, y aceleró aún más. En ese momento, levanté una mano y miré a mi alrededor, como diciendo, ¿qué demonios? ¿Alguien vio eso? Justo entonces, un policía de la carretera se acercó a mí, me saludó y salió tras de él con las luces encendidas. Más adelante, vi que los habían detenido a unos kilómetros. Unos días atrás estaba con mi amiga cuando de repente le chocaron la parte trasera derecha de su auto. Ella tenía la derecha de paso, pero el daño era mínimo, solo un rasguño en su carro. Así que no quería hacer un gran escándalo. Sin embargo, los otros dos estaban furiosos y comenzaron a gritar, afirmando que la culpa era de ella. Imagínate, dos adultos hechos y derechos súper enojados con unas chicas de preparatoria. Mi amiga solo quería intercambiar información de seguros y números de teléfono para irse rápido, ya que tenía que dejarme y después ir a su trabajo. Pero ellos decidieron llamar a la policía y nos hicieron esperar como 20 minutos. Empezaron a contarle a los agentes una historia totalmente retorcida sobre lo que había pasado, haciéndolo sonar como si fuera culpa de mi amiga, súper arrogantes y despectivos. El policía los escuchó con una atención genuina. Asentía con la cabeza mientras tomaba notas, y luego, para sorpresa de todos, les puso una multa por quebrantar la ley. Vaya forma de hacer justicia. Estaba en la fila de Walmart, justo entre dos personas. La mujer que estaba delante de mí usaba una tarjeta de asistencia alimentaria y compraba algunas cosas escolares para una niña pequeña que la acompañaba. Cuando la mujer no pudo abonar todas las prendas que tenía en el carrito, la niña comenzó a llorar desconsoladamente. La mamá, visiblemente avergonzada, le dijo a la pequeña que regresarían más tarde por más ropa, pero en ese instante, la mujer detrás de mí empezó a hacer comentarios en voz alta sobre cómo, grupo étnico no debería tener más hijos de los que puede mantener y que ya estábamos financiando sus compras, etc. Sin pensarlo, le ofrecí a la mujer de delante mi tarjeta de débito y le dije a la mujer que estaba detrás de mí que se alejara. La tensión en el ambiente aumentó. Mientras estaba allí, recibiendo las gracias de la señora y de su hija, la mujer que había estado haciendo comentarios despectivos tuvo su tarjeta declinada y tuvo que salir de la tienda sin sus cosas. Y la verdad, fue un momento muy satisfactorio. Estaba sentado como invitado en una cena durante una recepción de boda. La gente comenzaba a tocar sus copas con la esperanza de que la novia y el novio compartieran un tierno beso. Sin embargo, había un hombre en mi mesa que se volvió bastante molestoso. Inició una serie de golpes contundentes en el jarrón central, de manera ruidosa y repetida. Cada pocos minutos, bom 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 bom. Y así siguió, hasta que, de repente, llegó el gran momento culminante. Bom bom bom. Y luego, plop. El jarrón no se rompió, pero un fragmento del tamaño de una cuchara se desprendió, y el jarrón, que medía aproximadamente 50 centímetros y se hallaba lleno de agua, comenzó a vaciarse rápidamente. El agua caía a raudales directo al regazo de su esposa. Pobre mujer, sentí compasión por ella, pero, vaya que fue una escena magnífica de presenciar. Iba manejando por la carretera, respetaba el límite de velocidad en el carril de conducción, cuando de repente, un tipo vengativo empezó a pegarse a mi coche y a cambiar de carril sin parar. Me sentí aliviado cuando finalmente se salió en una parada de descanso. Un rato después, lo vi acercarse rápidamente de nuevo. Este tipo no solo iba a toda velocidad, sino que se metió bruscamente a mi lado, sobrepasando el límite de velocidad sin ningún remordimiento. Justo cuando un patrullero de carreteras venía en dirección contraria. El oficial hizo un giro en la mediana y se lanzó tras él. Y lo más curioso fue que el conductor, al pasar junto a mí, me miró y sonrió como si nada estuviera pasando. ¿Te imaginas la ironía? Estaba en el carril de paso en la carretera, acercándome lentamente a un par de autos que iban en el carril derecho. Justo enfrente, el límite de velocidad iba a disminuir y, de repente, un coche se me acercaba rápidamente por detrás. En lugar de acelerar para adelantar a los autos a mi derecha, decidí desacelerar y tirar hacia atrás, justo cuando el coche detrás de mí estaba pegado a mi parachoques. Una vez que me metí en el carril derecho, el coche detrás mío pisó el acelerador, me pasó a toda velocidad tocando la bocina.
El pasajero tenía medio cuerpo fuera de la ventana gritando e insultándome mientras pasaban, pero la sorpresa llegó pronto. El coche al que me había metido detrás era un patrullero estatal no marcado, que inmediatamente detuvo al imprudente. ¡Qué satisfacción! Estaba cruzando la calle cuando, de la nada, un idiota en moto decidió que los peatones no teníamos derecho a usar el paso peatonal. Se saltó el semáforo en rojo y casi me atropella. Me quedé ahí, molesto, pero pensando que no podía hacer nada al respecto. Hasta que otro motociclista pasó por mi lado, esta vez era un policía. Me miró, sonrió ampliamente y me hizo un pulgar arriba. Luego se detuvo y le puso una multa al conductor imprudente. ¡Qué satisfacción! Estábamos en la escuela secundaria y tenía que compartir la parada del autobús con una chica que vivía solo unos metros de mí. Era una niña un poco insoportable, que trataba genial a sus amigas, pero a casi todos los demás les hacía la vida imposible. Sin embargo, a mí no me molestaba tanto. A veces incluso charlábamos mientras esperábamos el autobús, como si de repente dejara escapar un poco de esa normalidad que escondía. Un día, mientras regresábamos a casa después del colegio, estábamos platicando sobre nuestro día cuando de repente me pidió que me detuviera. Titubeé un momento, pero al final me quedé quieto. Ella estaba al otro lado de la calle y pensé que quería cruzar, así no teníamos que estar gritando. Vivíamos en un camino de tierra y era primavera, lo que significaba que tenías que esquivar constantemente los enormes charcos que se formaban en los baches. Solo tuve unos segundos para darme cuenta de que me había pedido que me detuviera porque un carro venía por la calle, a punto de salpicarnos con el barro putrefacto que se había acumulado en un charco bastante grande, justo al lado de donde estaba parado. Solo tuve tiempo de levantar los brazos y preparar lo peor. La miré y vi su cara de suficiencia y esa sonrisa tonta. Justo antes de que el conductor se pasara a la derecha y la empapara de barro y cualquier desastre horrible que había en el charco, directamente a ella. Lo triste es que nunca vi al conductor. Estaba demasiado ocupado riéndome a carcajadas mientras ella maldecía y subía corriendo por su entrada hacia la puerta trasera. Después de eso, no hablamos mucho, creo que estaba muy avergonzada, pero ese conductor es un verdadero héroe. Estaba trabajando en una licorería cuando de repente entró un tipo flaco. Agarró una caja de cervezas y salió corriendo. Yo y un compañero corrimos hacia la puerta para ver en qué dirección se había ido, para poder hacer el informe a la policía. Justo cuando llego a la calle, veo a mi jefe, que es un tipo bastante robusto, caminando tranquilamente hacia la tienda. En ese momento, el ladrón pasa corriendo a su lado, y mi jefe, sin inmutarse, agarra la caja de cervezas y sigue su camino como si nada. Fue una escena impresionante. La gente sentada afuera del bar, justo enfrente de la calle, comenzó a vitorear. Con 1.57 metros de altura a veces paso desapercibida. En la universidad, los que no estaban en teatro apenas notaban mi presencia. Pero una semana de ensayos, algo increíble sucedió. Tenía que llevar un montón de disfraces al teatro de mi campus. El problema era que no había estacionamiento. Así que tuve que dejar el auto en la plaza y cargar todo por el campus. Mientras arrastraba una carga enorme, un grupo de chicos del equipo de lacrosse estaban lanzando un balón en la plaza y me vieron luchando con mis cosas. Fue entonces cuando uno de ellos decidió ser gracioso y me lanzó el balón de fútbol. Qué divertido, ¿verdad? Pero gracias a que no soy completamente torpe, vi la pelota cayendo hacia mí. En un instante, reaccioné, le di una patada justo antes de que pudiera caer al suelo y, sorpresa, el balón regresó volando y le dio un buen golpe en el pecho al chico que lo lanzó. Los bro fueron quedándose boquiabiertos. Mientras los miraba atónita, me fui de ahí, cargando mis disfraces intacta y sin un rasguño. Fue simplemente genial. Mi hermanastro menor trabajaba como cajero en un supermercado después de la secundaria, dedicando algunos días de la semana a ganar un dinero extra. Siempre tenía historias interesantes sobre sus interacciones con los clientes. Un día, una señora mayor se acercó a su caja con solo unos pocos artículos y comenzó a charlar un poco sobre su día. Mi hermano pensó que simplemente deseaba compañía, ya que no solía salir mucho, así que disfrutaron de una conversación amigable. No había nadie más en la fila detrás de ella, hasta que un hombre se presentó con más de 15 artículos o menos. Apenas había transcurrido un minuto cuando tomó la absurda decisión de reprender a la señora mayor por perder su tiempo y el de mi hermano. La mujer, algo contrariada, agradeció a mi hermano y comenzó a empaquetar sus cosas al final de la caja. Sin embargo, el hombre, que no parecía el más amable de los caracterizados,
Comenzó a escanear los artículos por sí mismo junto a mi hermano, desatando comentarios sarcásticos, en los que cuestionaba lo irresponsable que estaba siendo mi hermano por atender a la señora cuando había otros clientes. En ese instante, la esposa del hombre apareció a su lado, evidentemente buscando algunos artículos adicionales, y le preguntó si estaba causando problemas. Él, en un tono despectivo, le respondió que no comenzara con él esa jornada. Un verdadero modelo de elegancia, ¿verdad? Como si la situación no pudiera empeorar. El hombre sacó un billete de $100 de su bolsillo para pagar, pero se le escapó de las manos y cayó entre las grietas de la cinta transportadora de la caja. En ese momento ya se había formado una fila de 4 o 5 clientes detrás de él. Apenas había salido de su casa, portando solo su licencia y un poco de efectivo. La gente en la fila estaba furiosa y no paraban de lanzar comentarios al pobre hombre. Él y su esposa estaban llenos de frustración y vergüenza. La señora mayor, aún presente y moviéndose lentamente con sus artículos, sacó un billete de $100 bien crispado, le pagó al hombre y se marchó con una determinación digna de película de acción. Una verdadera jefa. La esposa del tipo comenzó a reírse de él de la manera más burlona posible y, mirando a su esposo con seriedad, le dijo en voz alta: «Quizás así dejes de actuar como un necio en público». Un grupo de imprudentes de otra provincia decidió disfrutar del esplendor primaveral a su manera. Haciendo rugir sus camionetas Dodge Diesel modificadas, pasaban a gran velocidad junto a los vehículos, dejando a todos los que tenían las ventanas abiertas envueltos en una desagradable nube de humo negro. Esta algarabía perduró a lo largo de varias cuadras en una vía muy transitada. En un semáforo, uno de los autos afectados por esta contaminación auditiva y visual era un viejo Hyundai diminuto que se encontraba justo al lado. El conductor, en lugar de resignarse a la situación, optó por una reacción memorable. Sacó un extintor y, ¡pum!, lo accionó contra la camioneta, llenando la cabina con el blanco polvo del hechizo de la prevención de incendios. Supongo que pensó que había estallado en llamas. Cuando el semáforo se tornó verde, el Hyundai se alejó con tranquilidad, mientras el conductor de la camioneta y su acompañante salían disparados de la cabina como si fueran animales de carga desbordados, cubiertos de polvo y, desde luego, completamente desorientados. Trabajaba durante los veranos en una de esas tiendas como Pier 1 Import, y teníamos un montón de juguetes de todo el mundo. Un día, un niño pequeño jugaba sin supervisión en el pasillo de juguetes, destruyendo todo a su paso. Mi supervisor se acercó a la mamá y, de manera muy educada, le pidió que, por favor, supervisara a su hijo mientras estaba en público. Pero ella apenas miró a su niño y siguió haciendo sus compras, diciendo algo como que si no queríamos que los niños jugaran con los juguetes, no debíamos tenerlos. Ya saben, un típico día en el mundo del comercio, ¿verdad? Entonces, mi supervisor me dijo que tenía que recoger todos los juguetes tan pronto como el niño se fuera. Así que, una vez que el pequeño terror salió del área, me puse a 4 patas a recoger todo ese plástico esparcido. De repente, escuché un suspiro profundo y un gran golpe. Levanté la vista y allí estaba la mamá, tirada boca abajo en el suelo de concreto, sangrando de la boca y la nariz. Se había tropezado con uno de los juguetes que no había podido recoger, que su hijo había lanzado a otro pasillo. Tuvimos que llamar a una ambulancia. Fue algo mágico. Estaba transportando a un paciente al hospital cuando llegamos a una intersección bastante concurrida. Nos detuvimos y avanzamos con cautela. Era una intersección de 4 vías, más o menos. 2 carriles en cada dirección, con un carril para giros, y veníamos de una curva hacia la intersección. Hice una parada obligatoria y tenía que avanzar despacio a través de 5 carriles de tráfico, 2 más un carril de giro. Todos se detuvieron porque al otro lado de la intersección estaba la zona de ambulancias, así que los conductores estaban acostumbrados a detenerse para darnos paso. Pero de repente, un taxi ilegal decidió que necesitaba dejar a sus pasajeros rápidamente, así que se metió entre los autos en el carril de giro y aceleró a fondo. Nosotros estábamos avanzando, moviéndonos lentamente cuando ella nos chocó por el parachoques delantero. Recuerden, estoy en una ambulancia, ella en un Lincoln, así que yo soy más grande, más alto, con luces y sirenas, era imposible que no me escuchara. Un policía que estaba en la zona de ambulancias vio todo, saltó a su patrulla y salió tras ella. Yo dejé a mi paciente, todo bien. La detuvieron, y ella pretendió tener una lesión por el roce. Los pasajeros de su taxi tuvieron que buscar otro medio de transporte. Su vehículo fue remolcado, y otra ambulancia del hospital fue llamada para llevarla a revisión. Ahí le dieron su tratamiento especial. Le pusieron un collarín, y como no pudieron estabilizarla adecuadamente, le sujetaron la cabeza.
pero se olvidaron de doblar la cinta que usaron para pegarla en las cejas y la barbilla. Así que acabó con una depilación instantánea. La aseguraron bien a la tabla, por si acaso algún conductor errático aparecía. Cuando la llevaron a la sala de emergencias, todos ya sabían lo que había pasado, así que la enfermera le dijo que la acomodaran en el pasillo para el triaje y que la atenderían en un rato. 4 horas después transporté a otro paciente y ella seguía esperando, aún con el collar, sujeta y acurrucada en esa incomodísima tabla. Hace unos años perdí a una querida amiga, Marcia, quien siempre tenía una historia interesante que contar. Ambas trabajábamos en una universidad donde había zonas de estacionamiento designadas para estudiantes y personal. Un día, Marcia estaba esperando pacientemente que un auto saliera de un espacio en la zona de personal. Pero antes de que pudiera meter su auto en el lugar, un estudiante se le coló y ocupó el espacio, que era el único disponible en ese momento. Claro, al ser esa zona exclusiva para el personal, Marcia decidió llamar a los encargados de la vigilancia de estacionamientos y dejaron un ticket de $30 en el auto del estudiante. Unos días después, el estudiante decidió apelar la multa ante el director de la vigilancia de estacionamientos con una excusa bastante floja. ¿Adivinas quién era el director? Exactamente, Marcia. Apelación denegada. La verdad, la extraño mucho. Siempre sabía cómo sacar una sonrisa con sus anécdotas. Estábamos en un viaje por carretera por Florida, mi novia de aquel entonces y yo, ahora esposa. Iba por una carretera de 2 carriles. No estaba seguro si era una autopista, pero al menos era una zona de 88 km/h. De repente, el tráfico se puso muy denso. Pensé que sería un accidente o algo así y todos apenas nos movíamos. De repente, comenzamos a escuchar bocinazos y ruido detrás de nosotros. Miro por el espejo retrovisor y veo a un idiota en un Mustang rojo que intentaba seguir el límite de velocidad, zigzagueando entre los autos. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba detrás de nosotros, y se nota que estaba incómodo porque no podía seguir adelantando. El camión a nuestro lado comenzó a igualar nuestra velocidad, lo que parecía ser intencional para evitar que ese tipo cambiara de carril. Así que el bro del Mustang decidió desquitarse conmigo. Manteniendo solo unos 5 centímetros entre nuestros autos, intenté reducir la velocidad, esperando que se alejara un poco, pero él estaba decidido a seguir pegado. Comenzó a gritarme, a hacer gestos obscenos, casi en una rabia total. Yo, en un intento por mantener la calma, solo me reí y traté de concentrarme en el tráfico, que seguía en avance y detención. Pero el tonto del Mustang no estaba feliz con la velocidad que habíamos alcanzado. Apenas de 55 a 64 km/h, todavía lejos del límite. Siguió pegado a mí. En eso llegamos a una gran intersección, y el semáforo se puso amarillo. El auto de enfrente y el camión al lado nuestro se detuvieron, lo que claramente no le gustó al tipo enfadado detrás de nosotros. Esto ya rozaba la locura. El bro del Mustang salió de su auto gritando a todo pulmón. Gritaba, insultaba y estaba dando vueltas sin rumbo, realmente asustado por el nivel de rabia que había alcanzado. En ese momento sentí miedo, no podía creer lo que estaba viendo. El semáforo no tardó en ponerse verde. Volvió a subirse a su auto mientras seguía gritando maldiciones y haciendo gestos obscenos a los demás. En ese instante el tráfico comenzó a moverse, pero él pensó que el carril izquierdo estaba demasiado congestionado. Así que empezó a lanzar cualquier cosa que tenía a su alcance hacia el vehículo frente a él, sin entender lo básico de la física. Primero, lanzó una botella de agua por su ventana del lado del conductor y, crash, se estrelló contra su propio parabrisas. Luego lanzó una pequeña bolsa de basura, y un montón de líquidos se regaron por su propio auto. Finalmente, pensó, necesito algo más pesado, y lanzó una bolsa de lo que sea que tenía, que impactó directamente en el centro de su parabrisas, rompiéndolo y quebrándolo todo. Se salió de la vía bruscamente y terminó rodando en el césped de la medianera. Por suerte, todos habían estado atentos a sus locuras y le habían dejado suficiente espacio. Su vehículo fue el único que resultó dañado en toda esta locura. En resumen, el tipo arrojando basura al tráfico terminó rompiendo su propio parabrisas. Llegué al trabajo y de inmediato me pidieron que atendiera a una cliente complicada. La señora estaba estacionada en un espacio de nuestro estacionamiento y decía que le habían dado el trago equivocado. Quería un reembolso y, además, un reemplazo que, en términos simples, costaba $1. Así que tomé el dólar y empecé a preguntarle qué bebida prefería, pero, de repente se desata. Resulta que también quería el reembolso de las papas fritas porque todo este lío le había revoloteado el estómago por el mal servicio. Le mencioné que no sabía que deseaba un reembolso completo.
ya que eso no se había comentado cuando llamó, justo al momento en que entré a la oficina. Ella seguía quejándose de que iba a llegar tarde debido a los pocos minutos que pasó en el estacionamiento. Y continuó despotricando durante 5 minutos más sobre el servicio. Así que decidí que lo mejor era entregarle el reembolso para que pudiera llegar a su evento. En ese instante me lanzó la bolsa de papas fritas, impactando en mi pecho. La agarré y me fui a buscar el reembolso, mientras ella continuaba gritando. Cuando volví con los 2.6, me percaté de que el hombre que estaba detrás de ella había sido testigo de todo el escándalo, y, como ella estaba en el auto de la empresa, decidió reportarla a Tupperware. Esa misma tarde la despidieron, pero la historia no terminó ahí. La señora intentó que yo también me quedara sin trabajo, alegando que yo había causado todo y solicitando una compensación. Nuestro equipo de atención al cliente se rió de su acusación y al final, mi jefe tuvo que llamarla. Cuando él la llamó, comenzó a insultarlo y él le respondió: "Si vas a seguir insultándome, le voy a contar a Tupperware de nuevo", y colgó. Fue la primera vez que sentí que un miembro del personal maltratado logró una gran victoria en mi trabajo. Hace aproximadamente un mes, me dirigí a una tienda de manualidades en búsqueda de hilo. En el estacionamiento, avisté a un hombre en situación de calle, sosteniendo un cartel que decía: "Hambriento, cualquier ayuda es bienvenida". El frío y el viento eran implacables, haciendo que el ambiente se sintiera aún más desolador. Decidí pasar por el autoservicio y compré una comida grande junto con un latte de caramelo grande. Al recibir la comida me acerqué al hombre y se la entregué, compartiendo un momento que, aunque breve, parecía significar mucho en esa fría jornada. Después continué hacia la tienda de manualidades para seleccionar el hilo que necesitaba. Al llegar a la caja, el total fue de aproximadamente $57. La señora en la caja me preguntó si era miembro del programa, a lo que respondí que no. Con una sonrisa, ella dijo: "No importa, voy a escanear este cupón de todos modos". Su gesto me permitió ahorrar $16, lo que me hizo sentir que, de alguna manera, el universo me recompensaba por mi pequeña buena acción. Por cierto, solo quería agradecer todos los elogios que he recibido, han iluminado mi día. Les deseo a todos un excelente día. Estuve saliendo con una chica durante un tiempo, tal vez un año. Un día llegó y me dijo que tenía que hablar. Ahí fue cuando discutimos que en realidad no me ama y que ha estado viéndome a mí y a alguien más al mismo tiempo. No voy a mentir, me rompió el corazón. Fue tan fría al decírmelo, y eso lo hizo aún más doloroso. Después se fue. Pero en el camino a casa, el tipo con el que me fue infiel la dejó porque se iba a casar con su otra novia. Me enteré cuando volvió a mi casa, suplicándome que la aceptara de nuevo. Esa fue la penúltima vez que la vi. Tenía un amigo con distrofia muscular y un día, junto con otros amigos, decidimos visitar Mitsuba, que es un increíble mercado japonés. Cuando salimos, nos encontramos con una situación muy frustrante. Un auto deportivo estaba mal estacionado, ocupando el espacio de los 2 lugares para discapacitados. Esto significaba que mi amigo no podía acceder a su camioneta, ya que su rampa necesitaba ese espacio para salir. Entramos a la tienda con la esperanza de que pudieran hacer algún anuncio. Pero en el servicio al cliente solo nos dijeron que llamáramos a la policía, así que esperábamos, incómodos y molestos. Finalmente, la chica que había estacionado de esa manera salió de la tienda. Cuando le dijimos que habíamos llamado a los policías, se rió como si no le importara. Pero no, realmente habíamos llamado a la policía. Justo en ese momento, un agente de tránsito llegó, y le pidió que moviera su coche. Por fin pudimos continuar nuestro camino, y con suerte, artistas del volante como ella, recibieron una multa bastante considerable mientras nos íbamos. Y como dato adicional, en otra ocasión se dio una situación similar y un amigo menos ético rayó el auto de alguien. No lo estoy apoyando, pero sí, ocurrió. Ah, y por si sirve para tu karma, fue en la ubicación de NJ en NYC, así que no me vengas con cuántos Mitsubas tienen en California.